Más de 9.000 afectados. El río Orinoco a 1 centímetro de superar la cota histórica registrada en el año 1976. A oscuras, varios sectores en Zulia llevan más de 30 horas sin servicio eléctrico. Segundo intento. Para hoy está prevista la audiencia de presentación del diputado Juan Requesens. Marchan. Simpatizantes del PSUV se movilizan hacia Parque Carabobo en respaldo al presidente. Piden investigación exhaustiva. Gobierno de Alemania rechazó la detención del diputado Juan Requesens. Fallo estructural. Más de 300 personas resultaron heridas al desplomarse el paseo marítimo de la ciudad de Vigo. Sigue haciendo historia. Ronald Acuña es el tercer jugador de los Bravos en conectar 15 jonrones antes de los 21 años. Comunicado. Lindsay Lohan aclaró sus comentarios sobre el movimiento Me Too. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Milagros Zambrano y Kerelis Cuadros listas para llevarle lo que es noticia el día de hoy. Comenzamos de inmediato. El río Orinoco está desbordado. Alcanzó 18,2 metros sobre el nivel del mar, por lo que está a 1 centímetro de superar la cota histórica registrada en el año 1976. Las inundaciones han dejado 336 familias afectadas solo en Ciudad Bolívar, de las cuales 115 fueron trasladadas a refugios y reciben atención. Nuestro compañero Henderson Pérez se encuentra allí y nos cuenta. Buenas tardes, Henderson. Buenas tardes, gracias por el contacto. Estamos en la comunidad La Toma en Ciudad Bolívar, capital de la entidad. En este momento nos encontramos con el diputado al CLEP, Richard Rodríguez, quien le hace un llamado a las autoridades para que se aboquen al apoyo de estas comunidades. Sí, bueno, como le decía, hacemos un llamado a los empresarios, hacemos un llamado a la comunidad, a la sociedad civil y a todos los que puedan aportar. Hemos recogido impresiones de que el gobierno regional se ha abocado y eso tenemos que resaltarlo para agregar valor a la política. Cualquiera en un momento como este tomaría este escenario para denigrar o decir cualquier otra clase de cosa, pero creo que no es correcto. Creo que la suma de todos es lo que puede traer solución a las personas. En este momento las casas se encuentran inundadas totalmente hasta la mitad de los paredones de estas viviendas, por lo que los habitantes le hicieron un llamado al gobierno regional para que se aboquen a abastecerlos de alimentación, medicina. Esta información será ampliada en el noticiero estelar. Muchísimas gracias. Protección Civil, en un último informe sobre las inundaciones que afectan al estado de Amazonas, señaló que al menos 6.890 personas se encuentran reubicadas en 37 refugios temporales levantados en unidades educativas y bases de misiones. Otros 900 afectados son atendidos en casas particulares. Autoridades informaron que este lunes la cota llegó a 54.27, con una pequeña disminución en relación a su punto más alto registrado el pasado sábado. Sin embargo, es importante recordar que la inundación más grave que había sufrido la entidad ocurrió en 1976, con una cota que llegó a 53.66. Al menos 10.000 indígenas continúan atrapados e incomunicados en sus comunidades. Protección Civil activó un operativo de distribución de alimentos en seres en los estados Bolívar y Amazonas. El director nacional de Protección Civil, Randy Rodríguez, precisó que el gobierno nacional envió medicinas, agua, alimentos no perecederos y otros insumos a los estados Amazonas y Bolívar para dar atención a todas las familias afectadas por las lluvias. Asimismo, Rodríguez recalcó el Sistema Nacional de Riesgo tiene 20.000 funcionarios desplegados en todo el territorio nacional para atender cualquier situación ante las fuertes precipitaciones. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, visitó el estado Zulia para supervisar el desarrollo del Censo Nacional de Transporte. Destacó la participación de más de 1 millón de personas.
económica, es un plan contra la guerra económica, un plan que va a derrotar justamente a las mafias del combustible que se llevan el combustible de nuestra patria para satisfacer a las mafias de Colombia. Es un plan justamente a través de este censo nacional donde vamos a saber el parque automotor de Venezuela. Así que esto es un censo muy importante. Hoy está culminando en la segunda fase presencial, pero a través del sistema Patria, usted en línea puede registrarse. Hola a todos. Rodríguez expresó que el censo forma parte del plan de recuperación y prosperidad económica anunciado por el presidente Nicolás Maduro, que permitirá otorgar un subsidio directo a la población. Para este lunes a las 3 de la tarde está prevista la audiencia de presentación de Juan Requesens, detenido el pasado 8 de agosto por estar presuntamente implicado en el atentado contra el presidente de la República el pasado 4 de agosto. Maoli Aldana nos cuenta más. Adelante, Maoli. Buenas tardes. Juan Requesens, a quien la Asamblea Nacional Constituyente le allanó su inmunidad parlamentaria, conocerá hoy de qué se le imputa, sabrá si seguirá detenido en la sede del SEBIN del Helicoide, si será trasladado a otro centro de reclusión o si será juzgado en libertad. Joel García, quien es parte de su equipo de defensa, resaltó que hasta el momento no ha tenido acceso al expediente y que tampoco ha podido ver a Juan Requesens y que tampoco fue juramentado como parte de su equipo de defensa debido a que el pasado viernes, cuando fue fijada la audiencia de presentación, fue diferida para el día de hoy. Vamos a tener contacto con él una vez que podamos ingresar a la sala, que nos permita designarnos como defensores, porque hasta ahora no nos lo han permitido. Eso debieron haberlo hecho el viernes, de manera que hoy solamente hiciéramos la audiencia, si sería necesario diferirla, pero no hemos tenido contacto con él hasta ahora. Pues. Cuando una persona es aprendida debe ser presentada en un lapso no mayor a 48 horas ante un tribunal de control. Hemos superado con creces las 48 horas y aún no ha sido presentado, amén de que se trata de un parlamentario que goza de una inmunidad parlamentaria y su procedimiento para poder ser enjuiciado requiere de otras circunstancias que no se han cumplido tampoco. La familia Requesens sigue calificando al dirigente opositor como desaparecido y reiteró que él tiene defensa privada y que no permitirá que le asignen una defensa pública. En nuestro aporte, ustedes continúan con mucho más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Maoli. La mayoría de los sectores en Zulia permanecen sin servicio eléctrico. Algunos tienen más de 30 horas continuas sin luz tras la explosión de la línea de 400 kilovatios en el puente sobre el lago ocurrida el pasado viernes. Las autoridades trabajan en restablecer el servicio afectado por las acciones de sabotaje. Para conocer cómo está la situación, establecemos un contacto con nuestro compañero José Leonardo Nava. Buenas tardes, José Leonardo, te escuchamos. Cuéntanos. Sí, gracias. Buenas tardes. En efecto, el contacto lo hacemos para informarles que a esta hora se llevan a cabo los trabajos de recuperación del puente Rafael Urdaneta. Mientras tanto, los zulianos se quejan que ante la falta de electricidad se ha venido deteriorando la calidad de vida de los habitantes debido a las altas temperaturas propias de la entidad, que ocasionan que en muchos de los casos no puedan descansar lo suficiente, además de que la mayoría de los comercios permanecen cerrados y no funcionan los puntos de venta y las telecomunicaciones se ven interrumpidas, además del suministro de agua. Por su parte, el gobernador de la entidad zuliana, Omar Prieto Fernández, anunció que se estará aplicando administración de carga durante las siguientes horas, mientras los expertos recuperan el sistema eléctrico y realizan los trabajos en el puente sobre el lago, el cual mantiene abiertos solo 2 canales para quienes desean trasladarse desde Maracaibo a la costa oriental del lago y viceversa. Es parte del informe, amigos televidentes, que podemos compartir con ustedes a esta hora de la tarde desde el occidente del país. Gracias. Continuamos. El gobierno alemán expresó su rechazo por la detención del diputado Juan Requesens, al tiempo que instó a las autoridades nacionales a un correcto esclarecimiento del ataque contra el presidente Nicolás Maduro. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, en una comparecencia ordinaria ante los medios y en respuesta a una pregunta sobre el tema, afirmó que las circunstancias que rodean esa detención suponen una clara vulneración de la inmunidad parlamentaria. La fuente gubernamental aseguró que la principal preocupación del gobierno europeo en lo que respecta a Venezuela es la situación humanitaria que se vive en el país. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández negó haber recibido millonarios sobornos durante los gobiernos kirchneristas y reiteró ser víctima de persecución en un escrito presentado ante el juez que investiga por presunta asociación ilícita. Fernández se presentó este lunes en tribunales federales de Buenos Aires tras ser citada en una causa en la que se analiza la existencia de una presunta red de sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios entre 2003 y 2015. Esta asociación ilícita habría movido fondos ilegales por unos $200 millones en 10 años, en el texto entregado al magistrado Claudio Bonadio. La exmandataria calificó las acusaciones como disparate
y pidió la nulidad de la causa. Fernández negó que la presentación de un escrito sea una estrategia para no declarar y recordó que desde hace más de 2 años viene pidiendo la investigación de toda la inversión en obra pública desarrollada durante su mandato y el de su esposo Néstor Kirchner. En España, 316 personas resultaron heridas, 5 de ellas de gravedad, tras desplomarse el paseo marítimo de la ciudad de Vigo durante una de las actuaciones de un festival de música y deportes urbanos. La situación se registró cerca de la medianoche de este domingo en medio de un concierto de un rapero local que cerraba el campeonato o marisquiño. El incidente provocó escenas de pánico, por lo que muchos de los asistentes empezaron a correr. Decenas de personas cayeron desde una altura considerable e incluso algunas terminaron en el mar. Las víctimas, en su mayoría jóvenes y muchos menores de edad, no podían nadar porque otras seguían cayéndoles encima. Los heridos presentan fracturas y traumatismos cranoencefálicos. Se conoció que 9 de los lesionados están hospitalizados y que 2 de los que se encuentran graves tienen 15 años de edad. La principal hipótesis como causa del accidente es un fallo estructural de la construcción por mal estado del hormigón. Su deterioro ya había sido objeto de algunas denuncias públicas. En Nicaragua, cientos de personas salieron a las calles de diferentes municipios del país para demandar las libertades de los llamados presos políticos detenidos en el marco de las manifestaciones iniciadas el pasado abril. Los movimientos opositores han denunciado que unas 135 personas han sido secuestradas por las fuerzas combinadas del Ejecutivo de Daniel Ortega. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Ejecutivo investigar cualquier acto de violencia con diligencia e imparcialidad en Twitter. También se reitera que está obligación de garantizar la integridad de todas las personas. Por su parte, el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes indicó que la Iglesia Católica está a la espera de una respuesta positiva por parte del gobierno de Ortega para reanudar el diálogo a fin de encontrar una salida pacífica a la situación de la nación. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, En emergencia, decretan calamidad pública en municipio de país suramericano por fuertes inundaciones. los detalles en breve, no se aparten. Continuamos. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Asamblea Nacional Constituyente, María Alejandra Díaz, exigió una investigación para descubrir cómo se filtró el segundo video del diputado Juan Requesens, con el que se alega que ha sido víctima de vejaciones durante su detención. Acusó a los familiares del parlamentario de difundir dichas imágenes para distraer a los venezolanos de su acusación incriminatoria que hace el propio Requesens contra el diputado Julio Borges. Se cumple un protocolo médico y se graba la detención para precisamente dar fe pública de que no ha habido ningún maltrato. Él no muestra síntomas ni de tortura ni de maltrato, más allá de realmente el tema allí escatológico que yo condeno y que además debe abrirse una investigación. Yo soy de las que creo que debe abrirse una investigación por haber difundido el segundo video. ¿Por qué se difunde? Un video que era para uso interno, para dejar claro que ese señor que estaba siendo detenido estaba en perfectas condiciones médicas, que era de uso médico, sale a la luz pública y además el uso que se le da. Yo creo que era para tapar el primer video. Díaz aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente velará porque sean respetadas las garantías universales de Requesens como las de que cualquier otro ciudadano. Cualquier denuncia que llegue a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente es tratada con el mismo rigor, con la misma justeza y con las mismas garantías que se le da a cualquier ciudadano. Más en este caso donde están involucrados estos exdiputados. Respecto a la crisis económica que aqueja al país, la constituyente sostuvo que las medidas que adelanta el Ejecutivo son acertadas y afirmó que con el Censo Nacional de Transporte se detendrá la pérdida de al menos 6.000 millones de dólares que salen del país a causa del contrabando de extracción.
El Consejo Nacional Electoral informó que a partir de hoy hasta el 15 de agosto se abrirá el proceso de renovación de los inscritos en las organizaciones políticas que no participaron en las elecciones municipales y regionales de 2017 ni en los comicios presidenciales del pasado 20 de mayo. El organismo electoral informó que Acción Democrática, Nueva Visión para mi País, Un Nuevo Tiempo Contigo y Generación Independiente deberán consignar los recaudos para posteriormente, entre el 25 y 26 de agosto, realizar la recolección de manifestaciones de voluntad a través del sistema biométrico del CNE, las cuales deben ser del 0,5% de los electores y de por lo menos 2 entidades federales. El ente comicial anunció que entre el 27 y 28 de agosto se hará la verificación y la subsanación de reparos por manifestaciones de voluntad se hará los días 29 y 30. Por último, los resultados serán publicados en Gaceta Electoral el 5 de septiembre. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, confirmó que la Defensoría adelanta investigaciones para determinar si el parlamentario Juan Requesens ha sido víctima de tratos crueles e inhumanos. Esto a propósito de las recientes denuncias de sus familiares y allegados. Ruiz sostuvo que el juez de la audiencia podrá determinar si el diputado ha sido coaccionado por parte de los efectivos de seguridad. Afirmó que por tratarse de un diputado de la Asamblea Nacional era necesario presentar a Requesens ante tribunales Supremo de Justicia, incluso antes de permitirle que se reuniera con sus abogados. Reiteró que de momento no tiene planeado reunirse con el diputado. Cuando hablamos de lactancia materna, es importante tener en cuenta que es la alimentación ideal para el crecimiento y el desarrollo saludable de los niños. La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Después de ese tiempo, la madre puede ir incorporando otros alimentos complementarios en la dieta del bebé sin renunciar a la lactancia materna, al menos hasta los 2 primeros años o hasta que la madre o el bebé así lo decidan. Pero para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia exclusiva, se deben seguir algunos pasos. Para comenzar a estrechar lazos y fortalecer vínculos afectivos entre la madre y el bebé, es importante que se realice el primer contacto físico entre ellos lo antes posible, siempre y cuando la salud de ambos lo permita. De esta manera se facilita la lactancia materna. El apego precoz se debe realizar durante la primera hora de vida, según la especialista. El calostro es el principal fuente de inmunoglobulinas del niño. Los primeros 3 o 4 días son fundamentales para ellos. ¿Por qué? Porque el calostro nos da una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina A, que es un anticuerpo súper importantísimo para la parte inmunológica del niño. Entonces, a pesar de que hay muchas clínicas que dicen de que, bueno, vamos a separar al bebé y vamos a dejarlo un tiempo afuera, es importante tener en cuenta de que lo más importante es la leche materna. Un estudio realizado en Ghana, África Occidental, y publicado en una revista médica de pediatría, indica que es posible evitar el 16% de los fallecimientos neonatales si se le administra leche materna durante el primer día de vida. Pero los investigadores apuntan a que este porcentaje puede aumentar a un 22% si el bebé comienza a tomar leche materna durante la primera hora. Las únicas contraindicaciones que se deben hacer para no dar la leche materna es que la mamá tenga HIV o que tenga alguna alteración tipo leucemia tipo 1, que son contraindicados para poder dar leche materna. Las indicaciones para aquellas madres que no produzcan la cantidad de leche materna necesaria, la recomendación del especialista es sencilla. Deben mantenerse hidratadas. Tomar suficiente agua durante el día va a facilitar la producción de leche materna. Soy Joyce Adrián. Hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Hacemos una pausa. Al regreso, levantan la copa. El Barcelona se consagró campeón de la Supercopa de España. Los detalles en minutos. No se aparten. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos con el secretario de la Defensa de Estados Unidos, James Mattis. Él insinuó que la creciente influencia de China y Rusia en Sudamérica podría suponer una amenaza para la soberanía de los países de la región. Así lo expresó durante un viaje a Brasil, donde iniciará su primera gira suramericana para fortalecer las relaciones de su nación. El funcionario además rechazó que la relación de otros estados con Pekín y Moscú signifique un ataque a Washington. En Taiwán, 9 personas murieron y 16 resultaron heridas tras un incendio en un hospital de la ciudad de Nuevo Taipei.
El fuego habría iniciado en el 7º piso donde se encuentra la unidad de cuidados intensivos. 10 de los afectados están en estado crítico y 6 sufrieron heridas leves. La causa del siniestro está bajo investigación. En Ecuador, 12 fanáticos del Club de Fútbol Nacional Barcelona murieron en un accidente de tránsito registrado mientras viajaban en autobús por una carretera al sur del país. El vehículo se volcó en una vía que une la ciudad de Cuenca y la localidad de Moyeturo, provocando heridas en 30 personas. Según testigos, el conductor del autobús quiso rebasar a otro vehículo poco antes del siniestro. En Siria subió a 69 la cifra de muertos por una explosión de un almacén de municiones que provocó el colapso de un edificio en la provincia de Idlib, una zona controlada por rebeldes. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, entre los fallecidos hay 52 civiles, 17 de ellos menores de edad. Otras 17 personas fueron rescatadas con vida de los escombros de la estructura. En Filipinas, 2 personas murieron y una está desaparecida por las inundaciones tras el paso de la tormenta tropical Yagi, que afectan a más de 1 millón de habitantes. Las víctimas fallecieron por ahogamiento en el área metropolitana de Manila, donde se declaró la alerta roja. Unas 54.680 personas están siendo atendidas en albergues. 50 viviendas quedaron totalmente destruidas. En Indonesia subió a 436 el número de muertos por el terremoto de magnitud 6.9 que sacudió la semana pasada la isla de Lombok. La mayor parte de las víctimas mortales se registraron por el derrumbe de casas y edificios. Hasta el momento, 1.353 personas se encuentran hospitalizadas, mientras que el número de desplazados bajó a 352.000. En Colombia fue decretada la calamidad pública en el municipio de Mocoa, fronterizo con Ecuador, por inundaciones que ya han afectado 170 viviendas y que han dejado a 200 personas damnificadas. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales. 20.000 personas fueron desalojadas por el temporal en esa zona, que en marzo del año pasado fue escenario de una avalancha que dejó 335 muertos y 400 heridos. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan denunció que Estados Unidos está apuñalando por la espalda a su país con medidas económicas, pese a que ambos países luchan juntos en varios conflictos dentro de la OTAN. El mandatario criticó la duplicación de los aranceles sobre el acero y el aluminio turcos e indicó que la caída de la moneda nacional lira no se debe a motivos económicos, sino a consecuencias de un ataque. Los líderes de Corea del Norte y su vecino del sur Kim Jong-un y Moon Jae-in celebran una nueva cumbre en Pyongyang en septiembre. Este será su tercer encuentro tras reunirse en 2 ocasiones en la frontera coreana los pasados 27 de abril y 26 de mayo. Se espera que la nueva cita sirva para avanzar en la declaración de Panmunjom, en la que se puede comprometer la ONU y trabajar por la paz y desnuclearización de la península. En República Dominicana, miles de personas marcharon en Santo Domingo en rechazo a la corrupción y la impunidad en el país y pedir justicia en el caso Odebrecht. La denominada Marcha del Millón fue convocada por el colectivo Marcha Verde, surgido en 2017 luego de que la constructora brasileña confesara haber pagado $92 millones en sobornos, un caso por el que 7 personas fueron imputadas. Y cerramos en Estados Unidos, donde fue lanzada con éxito desde Cabo Cañaveral, Florida, la sonda solar Parker, la primera astronave que buscará tocar el Sol. El dispositivo tiene previsto transitar por la corona del astro rey para contribuir a esclarecer los misterios que este esconde. Está previsto que la sonda, diseñada para soportar temperaturas cercanas a los 1.400 grados centígrados, sin derretirse, llegue a su destino en noviembre. Simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela se movilizan hasta Parque Carabobo en respaldo al presidente de la República tras el intento de magnicidio en su contra. Euclides Sotillo nos amplía. Buenas tardes, Euclides. Muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Nosotros nos encontramos acá en Plaza Venezuela, específicamente a la altura de la Previsora, donde un grupo importante de seguidores del presidente Nicolás Maduro se han agrupado a este punto de la ciudad para incorporarse a la movilización que tiene como objetivo llegar a Parque Carabobo en respaldo al primer mandatario nacional luego del intento de magnicidio ocurrido el pasado 4 de agosto. Vamos a conversar con una de las personas que se encuentra acá en esta movilización. Buenas tardes, ¿su nombre y su apellido?
Oscar Russell, buenas tardes. El día de hoy vino a acompañar a los seguidores del presidente acá en la movilización. Claro, es que yo soy leal al presidente, así como lo fui con Chávez, soy leal con Maduro. ¿De dónde se ha incorporado a la marcha? ¿Viene de Petare? No, yo trabajo aquí mismo en Plaza Venezuela. ¿Cuál es su respaldo al presidente? ¿Qué le diría al presidente? Bueno, que lamento lo que le pasó, pero que menos mal que la seguridad le pudo dar la protección oportuna antes de que pasara a mayores la situación. Y bueno, que mantenga a la gente del SEBIN alerta, porque las intrigas siguen pasando, y es cierto, la CIA, la DEA, todos esos grupos de seguridad de Estados Unidos tienen intereses no en nosotros los venezolanos, sino en los recursos naturales de Venezuela. En palabras de una de las personas que se ha sumado a esta movilización acá el día de hoy en respaldo al presidente Nicolás Maduro, también es importante mencionar que esta movilización viene desde Petare, cruzando toda la avenida Francisco de Miranda, Chacaíto, Chacao, la avenida Libertador, este punto específicamente de la previsora, y tendrá como destino final llegar hasta Parque Carabobo. Es la información que tenemos a esta hora desde la previsora. Euclides Sotillo, Noticiero Previsión. Gracias, Euclides. Hacemos una nueva pausa. Al regreso, más información. No se aparte. Iniciamos los deportes con el mejor béisbol del mundo, porque 7 venezolanos se fueron para la calle en la jornada dominical. Nos vamos a la segunda entrada en Georgia y Ronald Acuña, por segundo juego consecutivo, dispara cuadrangular para poner adelante a sus Bravos de Atlanta. El venezolano alcanzó los 15 vuelas cerca y se une a Andrew Jones y a Eddie Mateus como los únicos en llegar a esa cifra antes de los 21 años. En ese mismo compromiso, Jesús Aguilar conectó su jonrón 29 y su 19º doble de la temporada para remolcar 4 carreras en la victoria de los Bravos de Atlanta sobre los Cerveceros de Milwaukee, 8 carreras a 7. Nos vamos al Petco Park. En la tercera entrada, Freddy Galvis conectó gran slam para aumentar la ventaja de sus Padres de San Diego, terminando derrotando a los Phillies de Filadelfia 9 carreras a 3. El criollo llegó a los 8 cuadrangulares en la zafra y culminó la jornada de 4 con 4 remolques. Ahora viajamos a Chicago porque Carlos Carrasco brilló desde el montículo y maniató la ofensiva de los Medias Blancas. El venezolano repartió 9 ponches en 7 entradas de labor. Solo permitió 3 imparables y una carrera para darle la victoria a sus Indios de Cleveland sobre los Medias Blancas de Chicago, 9 carreras a 7. De esta manera, Carrasco deja récord de 14 triunfos, 6 derrotas y efectividad de 3.56. Ahora pasamos al deporte rey porque el FC Barcelona se coronó campeón de la Supercopa de España al derrotar al Sevilla 2-1. El conjunto catalán inició abajo en el marcador con el tanto de Pablo Sarabia en el minuto 9 del partido. Los culés reaccionaron en 42 con gol de Gerard Piqué para empatar y el 78 llegó el golazo de Ousmane Dembélé para sentenciar el compromiso. Y cerramos con Salomón Rondón, que hizo su debut con Newcastle, que cayó derrotado ante el Tottenham 2-1. El venezolano ingresó en el minuto 58 de juego, donde solo tuvo una ocasión de marcar que no pudo concretar. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Lindsay Lohan. Ella se disculpó públicamente por los comentarios que hizo sobre el movimiento Me Too. La actriz se disculpó por los comentarios que hizo sobre el movimiento feminista y sobre las mujeres que denunciaban conductas sexuales inapropiadas. Lindsay aseguró la semana pasada que las mujeres lucían débiles al hablar de los abusos sexuales que sufrieron. Ella criticó que no hayan alzado sus voces al momento que ocurrieron los incidentes. Esto generó múltiples reacciones en su contra y Lohan tuvo que aclarar el sentido de sus comentarios. Explicó que su opinión está relacionada únicamente con su preocupación sobre falsos testimonios que esperan no diluyan la importancia del movimiento al que también defiende. Expresó su apoyo a las mujeres que hablaron sobre sus experiencias porque han servido para proteger a aquellas que no pueden hablar. Seguimos con Idris Elba. Él podría ser el siguiente James Bond.
El británico está entre los favoritos para encarnar al próximo hombre 007 en las pantallas grandes. Idris alimentó los rumores con un mensaje en Twitter en el que hacía un guiño al agente secreto. Él escribió: "Mi nombre es Elba, Idris Elba", parafraseando la célebre frase del personaje, y obtuvo más de 90.000 likes. Desde hace años el actor suena como uno de los elegidos, pero nada ha sido confirmado. Según medios internacionales, la productora de la película cree que ya es tiempo que un hombre afroamericano tome este papel. Matt Damon, quien también figura para el rol, dijo que Elba es buena persona y siempre engrandece los papeles. De ser elegido, el ganador del Globo de Oro tomaría el rol luego que se estrene en el 2019 la última película de Daniel Craig. El padre de la duquesa de Sussex sigue siendo noticia por sus comentarios públicos. Ahora contó que Harry lo llamó muy disgustado por las fotos que había vendido a la prensa. El padre de Meghan reveló que le colgó el teléfono al príncipe Harry durante una acalorada llamada telefónica tras conocerse las fotos que Markle había vendido a la prensa a días de la boda real. Thomas Markle dijo que la llamada fue grosera y recordó que en una conversación el príncipe le dijo que nunca debería ir a la prensa porque se lo comerían vivo. En la siguiente llamada, Harry, molesto, le aseguró que si lo hubiese escuchado, no hubiese sucedido nada. Ahora, en retrospectiva, el señor admitió que la pareja tenía toda la razón para criticarlo. Expresó que no está enojado con ellos, los ama y les desea lo mejor. Es el turno de Nicki Minaj y su nuevo disco. La cantante sorprendió a sus seguidores con el anuncio de la publicación de su cuarto álbum de estudio, Queen. El disco tiene colaboraciones de Eminem, The Weeknd, Lil Wayne, Ariana Grande, Future y una influencia clave de ella, el rapero Foxy Brown. Nicki ya ha compartido 3 temas en redes sociales, ha publicado la lista completa. Recordemos que en una entrevista en el 2017 se refirió a su nueva producción, sería lo más memorable e impactante de su carrera. Cerramos con talento nacional. Sixto Rain compartió con nuestra compañera Bárbara Crespo para contarnos los detalles de su regreso. Estoy súper feliz con el recibimiento de Tapita, que ya está sonando no solamente acá en Venezuela insistentemente, sino también en República Dominicana, Perú, Ecuador y pronto más países. Como decías, pertenece a un nuevo disco que se llama OMG. Correcto. OMG significa Original Music Group, o puede significar también Oh My God, o puede significar también Pero además es la presentación de tu sello discográfico, correcto, ¿no? Correcto. Así mismo se llama mi sello discográfico. Tengo la oportunidad de fundarlo junto a mi manager, Luz Kelly Pinto, de la cual estoy súper agradecido. Esta disquera, bueno, se pone a la orden de todo el talento nacional y de toda nuestra cultura para poder exaltar nuestros valores, nuestra belleza, nuestros talentos, pronto quizás nuestros deportistas, ¿no? La idea es impulsarlo de todas las formas y lo estamos haciendo con todo el amor. Este es el primer disco que se hace bajo la disquera y también el primer concierto que vamos a tener la oportunidad de hacerlo este 15 de agosto en el Anfiteatro del Sambil, así que todo el mundo está invitado a que se acerquen a disfrutar de OMG, tanto como concierto, como disquera y también como disco. Todos los temas de este disco ya están disponibles, ya. Que es una tendencia internacional que hay en la música de publicar todos los temas en las plataformas. ¿Cómo ha sido el recibimiento en redes? Grandioso, grandioso. Además que el disco es totalmente gratis. Puedes ingresar a www.sixtorain.online y descargarlo, también ver las fotos nuevas. La nueva temporada de Sixto Rain ya empezó, se acabó el recreo. Así llegamos al final de las noticias de espectáculos. Sigan con más de su noticiero Venevisión. Gracias, Cariel. Y al regreso, en la entrevista de Venevisión, nos acompaña Alfonso Marquina, diputado ante la Asamblea Nacional. Estará conversando en minutos con Lirio Pérez. No se lo pierdan, ya volvemos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos. En Entrevista Venevisión hoy estamos listos para conversar con Alfonso Marquina. Él es diputado de la Asamblea Nacional, el segundo vicepresidente del Parlamento. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad. Buenas tardes para todos los televidentes. Diputado, vamos a comenzar por el caso del diputado Juan Requesens. Vamos a tratar de ir en el tiempo de adelante hacia atrás. Está previsto que hoy se realice su audiencia de presentación. Para comenzar, ¿el lapso es el correcto, lo que ha transcurrido entre su detención y la presentación ante un tribunal? No, por supuesto que no. De acuerdo a la Constitución Nacional, él tenía que ser presentado en las siguientes 48 horas desde el momento de su detención. Y este es un nuevo elemento de lo que ha sido la violación al debido proceso que se ha llevado en toda esta arbitraria detención o secuestro del diputado Juan Requesens. Y lo digo así porque la Constitución es clara. Y aquí hay que cumplir el debido proceso, sea para quien sea para un diputado de la República o para cualquier ciudadano.
Tú no puedes, de acuerdo al artículo 44 de nuestra Constitución, practicar una detención sin que prive una orden judicial, a menos que sea en flagrancia, dice el propio numeral primero de este artículo. Ahora, la pregunta es si el evento que se le señala ocurrió el día sábado y él es detenido el día martes, ¿cómo puedes justificar tu flagrancia? Así que aquí no hay flagrancia. En todo caso, él fue flagrantemente capturado saliendo de su casa en compañía de su hermana, pero nunca flagrancia en el supuesto delito que se le pretende señalar. En segundo término, además de que no hay una orden judicial, tenemos que recordar que él es diputado de la República y que los diputados gozan de una prerrogativa, no de un privilegio, una prerrogativa constitucional, que es la inmunidad parlamentaria, que es una institución democrática mundial, que es una garantía plena del ejercicio de parlamentario. ¿Por qué? Porque los parlamentarios estamos no para representar a los gobiernos, sino a los pueblos. Y por lo tanto tenemos que convertirnos en las voces de esos ciudadanos que no son escuchados por los gobiernos. Tenemos que denunciar, tenemos que criticar. Y para darle garantía plena de ese ejercicio es que existe la inmunidad parlamentaria. Y existe un procedimiento para su allanamiento, que es el que está previsto en el artículo 200. Es decir, tiene que haber una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia y la autorización expresa de la Asamblea Nacional. Artículo 200, artículo 187, que es el que le da la facultad a la propia Cámara de calificar a sus miembros. Así que, en este caso, esa pretensión de la Asamblea Constituyente no es otra cosa que una usurpación de funciones y, por lo tanto, de acuerdo a la propia Constitución, toda autoridad usurpada es nula. Además de eso, de que no estamos hablando entonces de una detención, sino de un secuestro, estamos también denunciando la desaparición forzosa del diputado Juan Requesén. Y esto lo digo en virtud de que desde el día martes hasta hoy lunes, a esta hora, no ha habido posibilidad de que la familia de Juan Requesén ni sus abogados tengan la posibilidad de saber, de contactar físicamente cuál es su estado físico, cuál es su estado mental. No ha habido ni siquiera la oportunidad de que el padre, la madre o los abogados sepan que efectivamente él está en buenas condiciones y no está siendo sometido a ningún trato inhumano, a tratos, a tortura, o en todo caso, como ya está rodando, la posibilidad de que haya sido sometido a algún tipo de estupefaciente para sacarle de manera indebida una declaración. Yo quiero denunciar ante el país que lo que vimos casi que en cadena nacional por Jorge Rodríguez es la confesión de un delito. No se puede permitir una declaración, en este caso el artículo 49 de esta Constitución que tanto defienden, dice que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable. Artículo 49, numeral 5. Por lo tanto, toda declaración tiene que estar la presencia de un fiscal del Ministerio Público y los abogados, en este caso, es decir, la parte acusadora, pero también la parte de la defensa, para garantizar que en todo caso lo que él diga lo dice por voluntad propia y no porque esté siendo sometido a ningún trato inhumano o a una tortura. Diputado, el segundo video, el que todavía desconocemos el origen, pero se presume que puede haber sido grabado en algún lugar del SEBIN. ¿Qué pretende? ¿Qué se puede apreciar allí? ¿Eso tiene algún valor legal, jurídico? Mira, ni el primer video tiene valor legal o jurídico, el segundo lo único que hace es ratificar los delitos que se están cometiendo, las violaciones a la Constitución que se están cometiendo en este momento. Yo escuché a altos personeros, incluso al propio presidente de la República, decir que ese era para contactar el estado físico del detenido. ¿Y por qué lo filtran? ¿Con qué intención? Desmoralizar, desmovilizar, dejar constancia de cómo puede ser castigado, cómo puede ser torturado un ciudadano por cometer el delito de oponerse a este régimen. Yo creo que si la intención era desmoralizar o atemorizar a la ciudadanía, el efecto fue contrario. Hoy los venezolanos están más indignados que nunca. Ningún ser humano con un mínimo de sensibilidad puede justificar estas acciones y en todo caso sigue ratificando ante el país y ante el mundo el carácter autoritario, violador de derechos humanos que representa el régimen de Nicolás Maduro. Los países del Grupo de Lima y Luis Almagro, el secretario general de la OEA, han coincidido en pedir una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre este caso. El mismo presidente Maduro dice que él incluso está abierto a que vengan investigadores de Estados Unidos, del FBI. ¿Usted
¿qué cree que deba hacerse paralelamente a la investigación que se sigue dentro del país? Y aprovecho de una vez para preguntarle qué diligencias están haciendo sus colegas diputados. Mira, nosotros incluso como Junta Directiva el día martes, antes de los sucesos de Juan Requesén, habíamos fijado posición. Y nuestra posición era, por una parte, rechazar la violencia venga de donde venga. Así sea un acto simulado o sea un acto ejecutado por otras personas, hay que rechazar la violencia. Y en segundo término, pedíamos la necesidad de una investigación independiente, de una investigación seria, objetiva, que buscara la verdad y poder presentar luego esa verdad ante los venezolanos para que se determinaran las responsabilidades, sean de gente del gobierno o de gente de oposición. Y, por supuesto, se impusieran el castigo. Nuestra angustia es ver cómo nada de esto está ocurriendo, sino cómo se está usando este evento para judicializar la política, para perseguir a la disidencia, para tratar de involucrar a quienes nada tienen que ver con este hecho, pero que siguen siendo incómodos en la opinión pública porque siguen alzando la voz tanto en Venezuela como fuera de ella, como es el caso de Julio Borges, por lo que hoy está ocurriendo con cada uno de los venezolanos que estamos aquí. Así que el hecho de que tú ves todas estas violaciones, todos estos excesos, por ejemplo, yo me pregunto si se quiere hacer una investigación seria, ¿cómo es que se altera prácticamente al día siguiente parte de la escena del crimen? Es decir, si supuestamente se cometió ahí un delito, tú lo que tienes es que acordonar y mantener todos esos elementos de prueba bajo custodia. Bueno, no, al día siguiente se presentó la barrio Tricolor a recoger todos los escombros, a pintar, a reparar la escena donde se supone cayó uno de los drones. Entonces, estás eliminando elementos de prueba, estás modificando el sitio del crimen y eso lo que te demuestra es que no hay ninguna intención seria de realmente buscar la verdad de lo ocurrido aquí el día sábado. Así que ojalá pudiéramos tener en Venezuela una investigación seria, como ojalá también pudiéramos practicarle unos exámenes toxicológicos independientes al diputado Juan Requesén para que liberara de la angustia que hoy sentimos muchos venezolanos al ver ese video tan deplorable que lo único que evidencia son las miserias de quienes hoy nos gobiernan. Diputado, vamos a hablar un poco sobre economía. Está próxima a entrar en vigencia una reconversión monetaria. Supuestamente a partir del 20 de agosto va a haber un vuelco en la economía. ¿Usted cree que esto pueda ser así? No, lamentablemente no. El gobierno sigue anunciando medidas cosméticas que no vienen a resolver el problema de fondo. En el caso del cono monetario y la reconversión, lo único que estás haciendo es facilitar una herramienta para tratar de mejorar las transacciones económicas en el país. Es decir, el cono monetario, el que tú lo modifiques, el que tú le elimines 5 ceros, ya son 8 hasta ahora acumulados, no va a resolver el problema de la inflación. La inflación se va a resolver en el momento en que tengamos un gobierno serio, responsable, que se imponga una verdadera disciplina fiscal, es decir, donde tengamos un gobierno que no gaste más de lo que le ingresa, porque ese déficit fiscal se sigue financiando a través de la emisión de dinero inorgánico, lo que conocen los economistas como financiamiento monetario, es decir, siguen imprimiendo dinero sin que tenga respaldo, el respaldo debido en las reservas internacionales. De hecho, en las últimas 5 semanas se ha duplicado solo en 5 semanas la liquidez monetaria del país. Y eso lo que hace es aumentar la presión inflacionaria. Así que el nuevo cono monetario, en menos de muy poco tiempo, ya va a perder vigencia, precisamente por esa irresponsabilidad como maneja las finanzas públicas el señor Nicolás Maduro. Y te pongo un solo ejemplo. En marzo de este año, cuando el señor Maduro anunció el nuevo cono y que decía la eliminación de 3 ceros, 1 kilo de carne en Venezuela costaba un promedio de 350 bolívares. Es decir, que con el billete de mayor denominación, que era el de 500 bolívares, tú comprabas 1,5 kilos de carnes. En julio, cuando se anunció la eliminación de los nuevos ceros, tú necesitabas de 16 billetes de mayor denominación para comprar 1 kilo de carne. Es decir, en menos de 4 meses, con un billete de 500 comprabas 1,5 kilos. Y luego
necesitabas 16 billetes de 500, es decir, 8 millones de bolívares para poder acceder a un solo kilo. Así que este nuevo cono lamentablemente va a perder su vigencia, su poder adquisitivo en muy corto tiempo, porque lamentablemente el proceso hiperinflacionario va a seguir incrementándose en Venezuela y el único responsable es la irresponsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro. Usted ha insistido previamente en la necesidad de que haya un cambio de gobierno y que para ello quienes están en la oposición o quienes no están de acuerdo con el actual gobierno deben conservar justamente la unidad. Hoy se abre el lapso para una nueva revalidación de partidos. Hay una fecha ya para próximas elecciones, las de concejales el 9 de diciembre, mientras la temperatura social pues continúa con personas protestando en la calle, exigiendo un salario para vivir. Hay también el hecho político. ¿Cómo hacer para que esas dos agendas puedan ir en paralelo? Mira, lo primero que en economía hay un factor que es fundamental y que es difícil de cuantificar, pero es la confianza. Mientras tú tengas el mismo gobierno que ha venido practicando expropiaciones, confiscaciones, que ha liquidado la producción nacional, que ha irrespetado el Estado de Derecho, que prácticamente las garantías de la propiedad privada y las garantías constitucionales las ha tirado al cesto de la basura, difícilmente pueden venir inversionistas nacionales o privados a reactivar o a ayudar a la reactivación de la economía nacional. Así que mientras tengamos este gobierno, difícilmente podremos superar la crisis. Pero vamos más allá, es que no hay voluntad por parte de este gobierno de resolver los problemas. Por eso te decía, anuncian solo medidas cosméticas para tratar de engañar a la gente, pero en definitiva los problemas van a ser cada día mayores. Así que en este caso, lo que tenemos es que procurar que se produzca un cambio político que transmita confianza a los venezolanos, porque este gobierno, que no solo acabó la producción nacional, que con su corrupción acabó con PDVSA. PDVSA era la primera generadora de divisas en el país y de 3.100.000 barriles que se producían, hoy está produciendo 1.300.000 o quizás un poco menos, que acabó con la producción nacional. Venezuela prácticamente nos autoabastecíamos. El 70% o 60 y algo por ciento de lo que aquí consumíamos se producía en Venezuela. Pero además había rubros en la economía nacional que nos permitían exportar café, cacao, arroz en muchas oportunidades, azúcar y otros tantos rubros que generaban las propias divisas para importar aquellos productos que no teníamos nosotros la capacidad de producir en Venezuela. Hoy día, lamentablemente, 1 kilo de cada comida que compran los venezolanos, de cada 5 kilos, solo 1 kilo es producido en el país. Así que no hay posibilidades de una reactivación económica mientras se mantenga un gobierno que ha liquidado el Estado de Derecho y que lo único que ha generado es pobreza, hambre, y para mí no es de manera espontánea, sino lamentablemente es un plan intencionado, muy mal intencionado, porque no se puede ser tan torpe de manera espontánea. Aquí lo que se busca con este gobierno es empobrecer cada día más al pueblo de Venezuela para que con los pocos recursos que maneja el gobierno seguir con ese control social, con la pretensión de controlar, de pisotear la dignidad de los venezolanos y de alguna manera negarle unas condiciones mínimas de vida a aquel que piense distinto. Hasta acá nos dio el tiempo. Gracias por haber venido, diputado. No, muchísimas gracias a ustedes y siempre a la orden. Así despedimos entrevista a Venevisión con Alfonso Marquina, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias por habernos acompañado. Los voy a dejar nuevamente con Milagro Zambrano y Carielis Cuadro. ¿Tienen más información, Carielis? Así es, Lirio, gracias. Hacemos un contacto con nuestra compañera Liz Flores, quien se encuentra en la movilización a favor del presidente Nicolás Maduro. Buenas tardes. Te escuchamos, Liz. Hola, muy buenas tardes. El equipo reporteril de su noticiero Venevisión se encuentra desplegado en el muro de Petare, desde las 10 de la mañana de hoy se inició una concentración a lo largo y ancho de todo este municipio Sucre con la finalidad de manifestar el respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Aquí se encuentran diferentes sectores, incluyendo trabajadores, taxistas, transportistas y la fuerza chavista reflejada en el gran polo patriótico. Esta concentración ha sido convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela y se inició desde tempranas horas de la mañana. Tienen planificado tomar la Gran Caracas en una marcha que recorrerá Chacao, Chacaíto, Avenida Francisco Solano. También llegará hasta la Avenida Libertador, La Previsora, pasarán por la Cantebé
hasta llegar a Plaza Morelos y de allí el destino final será justamente en Parque Carabobo. Vamos a conversar con algunas de las personas que se encuentran participando en esta manifestación de apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro. La principal razón por la que yo estoy marchando hoy es por la defensa de la patria y la soberanía. Y la patria y la soberanía en este momento están en la persona y en la integridad física y en la sobrevivencia y en el apoyo que le podamos dar a nuestro presidente Nicolás Maduro. Quédense con nosotros porque los vamos a mantener informados. Liz Flores, Noticiero Venevisión. Gracias, Liz. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes. Feliz tarde.